Y bueno, ahora es momento de que vayamos a que nos digan algo relacionado con el tratamiento de nuestra información, de nuestros datos, no solo en México, en todo el mundo. Cuéntanos, Paola, ¿qué nos tienes por allá? Gracias, Juan. Y mira que es de gran relevancia e importancia tocar este tema, ya que en otros programas, en otras cápsulas, hemos hablado acerca del reglamento europeo, de cómo ha cambiado, de qué evolución ha tenido en los últimos años. Hoy nos enfocaremos justamente a hablar del tratamiento de datos a terceros y organizaciones internacionales. ¿Cómo se lleva a cabo? Elsa Viviana Peralta nos los cuenta a través de La Balanza. Vivir en un lugar determinado, pero gracias a la tecnología y a la digitalización de la información, nuestros datos personales podrían estar dándole la vuelta al mundo. Y de este tema, el día de hoy vamos a hablar con la comisionada ciudadana Elsa Viviana Peralta. ¿Cómo estás? Muy bien, Elsa? Quique. Gustosa de saludarte nuevamente. Y gracias nuevamente por recibirnos aquí en el Info DF, tu casa, mi casa. La casa de todos, también, la casa, ¿verdad?, de la transparencia, claro que sí, y de la protección de los datos personales. Claro. Oye, bien, como lo comentaba al inicio de esta entrevista, pues yo puedo vivir aquí en la Ciudad de México feliz de la vida, pero mis datos personales pueden estar por la red navegando. Sí, por todo el mundo. ¿Verdad? Existe la posibilidad de que tu información ya viaje vía internet por todas partes. Y yo ni enterado. No, sí te enteras, porque tú la pones, tú la pones por todos lados, ¿no? La información. Pero muchas veces no sabes hasta dónde va a llegar, hasta qué alcances puede tener, ¿verdad? Así es. Y la verdad es que, bueno, hoy platicaremos precisamente de ese tema que tiene que ver con la transferencia de datos a terceros y organizaciones internacionales, sí, derivado de ese contexto internacional en el que todo mundo puede recabar tu información, pero no quiere decir que todo mundo la pueda andar paseando por todos lados. Okay. Eso no es así, ¿no? Oye, pero ahí, ¿qué sucede? ¿Quién fungiría como árbitro para estar regulando este? Bueno, mira, nos hemos enfocado en un contexto que tiene que ver con el reglamento europeo. Sí. El reglamento europeo te marca en este sentido una serie de reglas al respecto y te establece para la transferencia de datos a terceros y organizaciones internacionales una serie de parámetros. Entre otros, te genera la creación de alguien que se va a encargar también de estar vigilando esas transferencias o ese manejo, ¿no? Pero mira, ¿qué te parece si empezamos por el principio? Vámonos. ¿No? ¿A qué nos referimos? Bueno, esta transferencia, o a qué nos referimos con transferencia, esta se da para las grandes compañías de la net, ¿sí?, que son el motor de venta de nuestra información. Sí. Son quienes van a recabar toda la información que nosotros vamos a colocar en las redes sociales, en la adquisición de servicios, en todo el contexto que te pueda generar el internet. Ahí tú vas a colocar tu información, la captan estas empresas y a su vez esta información se puede vender o transferir tanto a gobierno como a empresas. Okay, entonces, así es. Y en todo el mundo puede ser, ¿verdad? Sí. Recordemos, por ejemplo, que hay empresas como Microsoft, como Facebook, como Google, sí, ¿no?, que se ubican en algún país, pero tienen un contexto internacional y aparte se relacionan comercialmente con otras empresas. ¿Recuerdas aquí que hablamos en una ocasión de las tarjetas? Sí, claro. De la información que te recaban. Sí. Bueno, esto es un tipo de transferencia de información. Y en muchos de estos casos, o en la mayoría de los casos, o casi en todos, se transfieren datos personales. Okay. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos este primer, digamos, punto. Esta transferencia, tanto para gobierno como para empresas, solamente se refiere a la información que se está tratando de manera informatizada. No estamos hablando de datos personales que se recaben en papel. ¿Sí? ¿Por qué se refiere solo a informatizado? Porque lo informático es lo que te va a permitir esa facilidad de transferir la información, porque con un clic se va. ¿Ya? Así es. Y no sabemos hasta dónde puede llegar en ese instante. Los papeles pueden quedar guardados en un archivero. Claro. Pero la información que tú subes a la net, esa información con cualquier cosita que tú teclees, esa información ya se transfiere. Ya decían, así es. Ya se pierde cualquier privacidad. Bancos de datos de muchísima información que pueden ser muy pesados, con un clic se van. Claro. Entonces, eso debe obedecer a determinadas
reglas. Por eso estas reglas solo se enfocan al tratamiento informatizado de los datos personales, ¿verdad? Bueno, tenemos entonces aquí la posibilidad de que el interesado, ya lo hablamos también en otro segmento, tiene derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de su información. Y recuerdas que manejamos que el consentimiento tiene que ser expreso. Sí. Tú dices cuando estás proporcionando tu información que das tu consentimiento para que pueda realizarse ese tipo de transferencia, ¿verdad? Entonces, bueno, Sí, es correcto. aquí vamos a contar también con una figura que te decía que se va a encargar de revisar esto, que será el denominado delegado de protección de datos o el Data Protection Officer. Esta persona es una nueva figura, debe ser un especialista en derecho de protección de datos y será el encargado del tratamiento y tiene la responsabilidad, entre otras cosas, y te las leo rápidamente, de informar y asesorar a los responsables y encargados del tratamiento de estos datos, de supervisar el cumplimiento de la legislación y las políticas de protección que existan al respecto, de ofrecer asesoramiento, de cooperar con las autoridades de control, que serían las agencias de protección de datos, y de actuar como un punto de contacto entre autoridades de control para cualquier consulta sobre el tratamiento de datos. Esto requiere generar un marco de confianza en el tratamiento de esta información. Claro. Si se cuenta con alguien que a su vez supervisa esto, ayuda en el mejor tratamiento, control y transferencia de esa información. Es el árbitro que bien Así es. Y finalmente, déjate digo que en este caso la transferencia, esto sería para terceros, Sí. y la transferencia a autoridades tiene una serie de reglas también muy interesantes, porque aquí en el tratamiento que se llama transfronterizo, porque ya tratándose de gobiernos, entra un contexto de territorio, de legislaciones y demás, entonces aquí se le llama tratamiento transfronterizo, perdón, Sí. y se realiza, te decía, en un contexto de actividades de establecimiento en más de un estado miembro o responsable, y tiene una serie de excepciones, que son excepciones que tienen que ver, por ejemplo, con la persecución de los delitos, Claro. o algunas situaciones que tienen que ver con con temas de seguridad nacional. Ese es otro contexto. Entonces, ese es el ámbito que te podría manejar a nivel internacional para este tema, Claro. y que, bueno, pues es demasiado amplio, así como amplio es el mundo. Así es, y amplia es nuestra información. Así es. Comisionada ciudadana. Muchas gracias, Sevillana. Quique, un placer estar aquí con ustedes Gracias platicando a ti. de estos temas. Muy Gracias. rico, muy a gusto. Gracias. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Y nosotros regresamos directamente al foro de tus ciudades. Agradecemos profundamente el espacio y la información brindada de Elsa Viviana Peralta y asimismo a ti, Enrique. Muchas gracias. Ahora realmente nos queda claro, tenemos mucho más información acerca del tratamiento de nuestros datos personales, pero de modo internacional. Con esto nos damos un corte.